Pues aquí estamos de nuevo y yo quería hablar de Agustín de Canterbury, que es la fiesta de él hoy. Me interesa, me interesan los santos, pero este santo ha tenido varias fechas. Murió el 26 de mayo del año 604, así que es un santo muy antiguo, misionero, monje. Vamos a hablar un poquito de él. Después le pusieron la fecha del 28 de mayo, que también es la fecha de San Emilio, aunque San Emilio también tiene la fecha del 22 de mayo. Yo me llamo Emilio. El 22 de mayo es la fecha de Santa Rita de Cacha. A mí me bautizaron en La Habana en la iglesia de Santa Rita, que todavía figura incluso en eventos, vamos a decir, sociopolíticos. Y entonces después pusieron la fecha de San Agustín de Canterbury el 27 de mayo, que es hoy, así que las fechas de los santos pueden cambiar, pero es un santo interesante y también me llama la atención. Mañana quiero hablar de San Emilio, que es un santo muy interesante, también más antiguo todavía que Agustín, pero me llama la atención porque como me he criado en Estados Unidos, igual que en Cuba la madre patria es España, pues en Estados Unidos la madre patria es Inglaterra. Y es muy interesante todas las cosas de Inglaterra, la historia de Inglaterra. Yo quisiera saber más. Son regiones bárbaras y una serie de cosas muy interesantes. Los que vean esto en video ven un mapa antiguo del año 600 después de Cristo, en que hay todas estas tribus y reinos interesantísimos, ¿verdad? Pero esta historia comienza muy interesante, como tantas otras historias que deberíamos de querer conocer por lo menos. Agustín parece haber sido italiano, probablemente nacido en Roma, y entró en la naciente orden recientemente fundada de los benedictinos, bajo la regla de San Benito, que es un gran personaje, ¿no? Que pudiéramos hablar de él en otra ocasión, ¿no? Un monasticismo que reúne a monjes que se reúnen para orar y trabajar. El lema de la orden de los benedictinos es ora et labora. Así que una vida contemplativa con el trabajo de las manos, como hacía San Pablo. Y entonces surge como papa un benedictino, que es el Papa Gregorio Magno, un gran personaje. Estamos hablando del siglo VI, ¿verdad? Y este papa, que hemos hablado de él, yo creo, en otras ocasiones, que era un gran hombre, un gran pensador y un gran caritativo, con las invasiones bárbaras y con la ayuda a los pobres y organizando toda la ciudad de Roma, escoge a San Agustín para que vaya de misión a lo que viene siendo Inglaterra, ¿no? El reino anglosajón, ¿no? Y es muy interesante porque este Agustín de Canterbury fue monje y prior o abad del monasterio de San Andrés en la colina Celia, la colina Celia de Roma. Todavía hay una iglesia allí y yo cuando estuve conmemorando con la comunidad de Sant'Egidio
su aniversario de fundación, pues ellos tenían una casa que les habían dado precisamente al lado de esta iglesia de San Andrés. Así que tengo ese vínculo incluso, además del día de mi santo, ¿no? Entonces este Agustín de Canterbury se va de misión a Inglaterra, que hay estas regiones diferentes, y tratando de convertir a los reinos estos al cristianismo, ¿verdad? Y entonces se le llama el apóstol de Inglaterra. Y es muy interesante hablar un poquito de algunos detalles interesantes, ¿no? Me gustaría fijarme un poco en algo que estaba hablando yo recientemente, que es lo que tiene que ver con la diplomacia y el tacto, que es tan importante en la vida y también en la iglesia. Yo había dicho que por falta de diplomacia y de tacto y de respeto, se separó la iglesia oriental de la iglesia católica romana. Y después por algo, cosas parecidas también en tiempos de Lutero. Se cometieron errores, ¿no? Y entonces es muy interesante contar algo que cuenta un gran historiador de la iglesia primitiva, precisamente un inglés, que a lo mejor algunos han oído hablar de él, Beda el Venerable, así le llaman, y fue el primer historiador inglés. El Papa Francisco tomó su lema de teniendo misericordia, tuvo misericordia, algo parecido así, del comentario de Beda sobre el Evangelio de Mateo cuando narra la vocación de Leví, que era recaudador de impuestos, ¿no? El Señor, miserando, le tuvo misericordia, entonces llamó a Leví a seguirle. Y eso viene de el Papa leyendo a San Beda el Venerable, cuando en el oficio de lectura, en la oración de la iglesia, se lee ese trozo, ¿no? Pero lo que nos cuenta Beda el Venerable es que, y dicen los historiadores, que Agustín falló, no tuvo éxito extendiendo su autoridad, la autoridad que le habían dado a los cristianos de Gales. Eso yo estaba leyendo ahora de Richard Burton, que fue el famoso esposo de Elizabeth Taylor, ¿no? Quisiera decir algo de él en un momento. Ese pueblo de Gales es muy interesante, pero dice Beda que veían con sospecha a Agustín, que era un extranjero de lejos, ¿no? De Italia, de Roma, y que Etelberto, que era el rey, llamó a los obispos británicos a una reunión y que estos huéspedes del rey se retiraron para conferir con el pueblo suyo, y según Beda, el pueblo les dijo: juzguen a Agustín y a la iglesia británica, porque Gales no era parte de la iglesia británica, según el respeto que les muestre en la próxima reunión. Y dicen que cuando Agustín no se levantó de su asiento cuando entraron los obispos británicos, fue cuando ellos rehusaron reconocerlo como su arzobispo. Así que había otros problemas quizá también, pero es interesante que el mismo historiador Beda, el Venerable, que era un monje benedictino y es santo, y cuya fiesta se me olvida cuándo es,
no creo que no hace mucho que fue su fiesta, narra que por una falta de delicadeza de Agustín, pues no tuvo éxito en esta misión a los galeses, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo esto sigue recurriendo en la historia, ¿no? Y entonces yo quería decir algo sobre lo que estaba leyendo yo, que mis intereses son bastante amplios. Eh, Gales es un lugar que se reconoce, especialmente el sur de Gales, por las minas de carbón. Entonces los trabajadores de las minas de carbón tenían unas vidas miserables y Inglaterra, que se puede pensar que es un país civilizado, en verdad esta gente eran paupérrimos, eran unos miserables pobres y bebían en cantidades enormes. Eran unos borrachos muy exagerados, ¿no? Y de esa miseria tan enorme surge este hombre apasionado, Richard Burton, que salió de una familia de 13 hermanos, 12 murieron, un hombre muy pobre, no hablaba inglés, hablaba solo galés. Y entonces, poco a poco, se fue encontrando con el que le dio su nombre ni siquiera era Burton, era Jenkins. Se encontró con un patrón que reconoció su talento, su gran inteligencia, su gran memoria y su gran pasión. Y le dieron unas oportunidades, terminó incluso yendo a Oxford por 6 meses y llegó a ser un gran actor que después se casó famosamente con Elizabeth Taylor, la famosa actriz, y los dos se dedicaron a una vida de, vamos a decir, de excesos enormes en la bebida, en los viajes, en las joyas que les encantaban a ella. Y finalmente este tipo de vida pues minó sus fuerzas, ¿no? Ella tuvo miles de operaciones, no solo por la bebida, sino por su salud. Pero Richard era un borracho incurable, se casó varias veces, y los que vean esto en video ven la foto con su última esposa, que sí lo quería, era mucho más joven, su viuda, pero él estaba en gran dolor toda su vida. Yo escribí hace poco que de la miseria de esas minas surgieron los diamantes de la pasión y del dolor de Richard Burton, que trató de apagar el pobre con la bebida.